Bienvenidos a un nuevo episodio de Bizarramente. Ay. Yo estoy muy feliz, Gaby, porque hoy tenemos en el espacio a una amiga que yo amo y quiero. Con nosotros en Bizarramente, la socióloga. Ay, mi amor. Ay. Chinita. Casi, todavía no, pero Chinita. estamos cerca, porque yo justamente en estos días le estaba diciendo a la compañera, yo tengo que dejar de decir que yo soy nueva, porque ahí me faltan menos de 10 materias. De verdad, ya Sí. estamos. ¿De verdad? Sí, porque como yo era egresada de la misma facultad, yo entré a mitad de la carrera ya. Ah, claro, toda la parte básica ya no era Exacto. necesaria. Te graduaste, estabas certificado. de que Exacto. ese español, matemática 1, 2. Que esos son los verdaderos tablazos de meterse en la universidad. Sí. Las materias de la carrera pasan como rápido así. El problema son todas esas de que física, química, con su laboratorio y todas esas cosas. Esos Sí. son los problemas. Eso es lo fuerte. Pero hoy vamos a hablar no de las materias principales, sino las particulares, como la sociología. Claro, y yo primero quiero agradecerles su invitación, porque es la primera vez que me invitan a un espacio, no como comediante, que es como ya me conocen, sino como estudiante de sociología, ¿verdad? Porque no me voy a poner el título antes de Pero tiempo. casi son 10. Ahorita me sancionan en la escuela. No, no digas eso. Dije, ¿qué es lo que usted hace ahí? Pero aparte de eso, quisiera aprovechar también. Tengo dos objetivos con esta intervención mía. Tú ves, ya yo Oye, estoy. ¿y tú? Hasta la forma de hablar Ya, es ya. diferente, Cambia mi amor. formalidad. Eso no es de que, ¿qué es lo que, señor? No. Ahora es, en esta intervención. Yo estoy malo. Bien, tengo dos objetivos principales. Una, quiero promover el quehacer sociológico y animar a los jóvenes a que consideren la sociología como una opción. No es que se tienen que inscribir huyendo, tú sabes, porque cada quien tiene sus intereses y sus realidades, pero la sociología realmente es una carrera en la que muchas personas, incluyéndome a mí, ni siquiera piensan al momento de escoger una carrera. Real. ¿Qué es eso? ¿Y con qué se come eso? Entonces yo voy a aprovechar esta oportunidad para no solamente hablar del tema que vamos a discutir, sino también para promover el estudio de la sociología, que estudia precisamente las interacciones de los grupos sociales. Claro. Entonces... Y bueno, hoy nos trae un tema muy interesante porque es justo algo que nosotros aquí en Radio Bizarro siempre estamos criticando y atacando, y es cómo las clases sociales quieren ir definiendo qué es la cultura. Ujú, exacto. Tú sabes que hay mucho tema con muchas interpretaciones diferentes de la palabra cultura, pero la cultura es todo lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando llega una gente de que aquel no tiene cultura, que este no tiene cultura, es como todos tienen su cultura. Y entonces, hay una pregunta que yo me hice en un principio. Exacto, como ¿cómo tú llegaste a sociología? Eso es lo más interesante. ¿Qué pasó en ese momento que tú dijiste, déjame investigar más al punto de crear una carrera? O sea, estar en una carrera con nada más 10 materias que te faltan. Bueno, sí, tú sabes, ojalá todo el que se siente ignorante hiciera lo mismo que yo, se pusiera a estudiar, que es lo que uno debería hacer. Básicamente yo como entendía que no conozco muchas cosas y todavía mi nivel de ignorancia era bochornoso, ahora es simplemente entendible, como Ok. un nivel entendible de ignorancia. Bueno, Que yo no lo digas puedo eso. manejar, claro. Claro. Sí, claro, porque siempre vamos ignorantes en muchas cosas, Ay, pero... que hay tanto conocimiento ahora más que nunca. Exacto. Sí. Entonces, dentro ya de la carrera, pues hay inquietudes que tú observas, porque eso hace también la sociología, observar, y cualquier cosa que te llame la atención, tú puedes entonces buscar el ángulo sociológico, la perspectiva sociológica para analizarlo. Entonces, yo tenía una inquietud porque, fíjate, yo estudié música clásica por mucho tiempo en el conservatorio y en la Ujú. carrera de música de la UAS. Y a mí me llamaba la atención el hecho de que la música clásica normalmente se le dice música de rico. Sí, de la élite. Es más Ajá. vista y absorbida por la élite porque uno asimila que los instrumentos son muy caros, las clases también. Entonces, los ricos es que suelen entrar en todo lo que tiene que ver con música clásica. Exacto. Sin embargo, yo estudié con muchos compañeros que eran o de clase baja o de clase media baja. Entonces, siempre como que tuve esa idea de que no era exclusivamente para personas ricas la música clásica. Y de hecho, cuando estuve en la facultad, en la orquesta de la Facultad de Artes de allá Sí. de la universidad, recuerdo que hicimos un concierto de la orquesta, o sea, música clásica, en Consuelo, una comunidad de San Pedro de Macorís. Y, ¿qué te digo? Se nota que no era algo que allá se consumiera habitualmente, pero Claro. lo recibieron bastante bien. Y se hizo allá precisamente porque teníamos varios integrantes de la orquesta que eran de esa zona. Entonces, yo siempre estuve con la idea de que esa música no era exclusivamente de personas ricas, pero cada vez que me encontraba con alguien haciéndome ese comentario, me llamaba muchísimo la Te atención. chirraba, claro. Y por el otro lado,
también se da la situación de que tú vas a compartir con personas de clase alta o media alta y tú ves que escuchan la misma Dembow, salsa, reggaetón. el mismo dembow. Claro que sí. Y La tú misma- sabes, perdón, Ginny, algo dicotómico que yo encuentro sobre lo que tú estás diciendo es que la gente entiende que la música clásica es solo para una élite, pero la mayoría de los que hacen la música, de los que la tocan, son gente que viene de estratos sociales vulnerables. Más vulnerable. Exacto. O sea, la Sinfónica Nacional está llena de pobres. Exactamente. Por eso mismo digo, como que para mí siempre fue chocante cada vez que alguien me decía que esa música era de rico. Porque yo decía, ¿y tú estos compañeros pobres que yo tengo entonces qué es lo que Exacto. buscan aquí? Claro, claro. Entonces, tenía como esa inquietud y ya como cuando tengo en la carrera que presentaba un proyecto de investigación, dije, ahora, ¿cómo yo planteo esto desde como de una manera científica? Porque una cosa es, que yo conozco una gente y que eso no es ciencia. Claro. Entonces hay claro. que buscar la base. Y bueno, buscando, investigando, me encuentro con un autor que es muy conocido en la sociología, que se llama Pierre Bourdieu. Y él plantea que en su texto habla sobre la distinción. Y es de cómo se utiliza los gustos y la formación de los gustos como una forma de separarse, élite y el populacho, ¿entiendes? Claro. Es como si el populacho no tuviese ningún gusto o ningún gusto socialmente aceptado. Exacto, pero entonces fíjate, en el gusto intervienen diferentes factores que vienen como nosotros usualmente cuando escuchamos la palabra capital nada más pensamos en dinero, pero él plantea, por ejemplo, está el capital económico, claro que sí, que es eso mismo, Dinero, cuarto, sí. cuánto tú tienes y el acceso a lo que tú, o sea, a qué cosa tú puedes tener acceso en función de la cantidad de dinero que tú tienes. Pero también está el capital cultural, que en esta parte es bien importante. El capital cultural se puede dividir en tres, que está el incorporado, que es el que simplemente tú asimilas por tu entorno. El objetivado, que viene, por ejemplo, de si tú tienes acceso a cosas tangibles de cierta característica. Por ejemplo, si en tu casa hay una guitarra, pues obviamente tú vas a desarrollar tal vez algún interés por una música diferente al que nunca ha visto un instrumento musical en su vida. Y si tú tienes más acceso al libro, tú te acuerdas antes, porque ya eso casi no se usa, pero antes que se compraban de que enciclopedias. Sí, claro. Ujú. Y habían enciclopedias enfocadas en niños. Yo recuerdo mi mamá me compraba ese tipo de libros. Que ya yo tengo mucho que no veo nada de eso. Yo ¿no? tengo uno en mi casa cogiendo polvo. Sí, pero ya tú no eres un niño. Bueno, pero yo me considero uno. Bueno, Ajá, debatible. Debatible, niño. Como la Ginita comediante me dijera ahora mismo, dije, bueno, pero tú preña. Wow. No, yo iba a decir otra cosa, pero, A ver, pero yo me estoy sociología, comportando porque claro. exacto, porque La yo socióloga. soy una Comportamientos persona, sociales, yo soy una claro. persona decente. Pero oye, que mira, no es- sacada y todo. Claro, gracias por notarlo. Gracias, Nico. ¿verdad? Gracias Sí. por notarlo, porque aquí venimos a hablar cosas serias. Entonces yo vine sacada porque hoy somos gente seria aquí. Con Claro. el verde de bizarramente y todo. Sí. Correcto. ¿Viste? Wow. Todo Bueno, era de divertido. aguacate la idea, pero Estamos Tú me ahí, pareces estamos un ahí. limón, en verdad. Tú A pareces un ver, un limoncito. limoncito. Ay, qué lindo. Volviendo al tema, existen, El ¿verdad? Estos capital. diferentes tipos de Exacto. capital. Entonces, dentro del capital cultural está ese, el incorporado, el objetivado y también el institucionalizado, que ya eso es, por ejemplo, la educación formal que tú recibes. Tú puedes decidir, por ejemplo, dedicarte a una carrera de las artes o de cualquier otro tipo. Todo cabe dentro de el capital cultural. También está el capital social, que son las relaciones que tú desarrollas a lo largo de tu vida, que pueden ser también cedidas a ti por tu familia, tus padres, por ejemplo, te pueden presentar a personas y entonces tú tienes como esa red de personas que tú pues tienes acceso a ella y que comparten interacción. Pero es que todo esto viene dando por sentado que todo el mundo tiene una cultura y un capital cultural. Pero hay gente sin cultura en la vida. Es que eso es imposible. Eso es imposible. Explícalo para los Uy. imberbes que piensan eso. Sí, porque aquí lo No, dicen. lo que pasa es, por ejemplo, tú puedes tener una cultura pasiva en la que tú no ¿Qué fuera desarrollas una nada. cultura pasiva, por ejemplo? Si tú no haces nada y tú eres una persona pasiva que no no interactúa con nada, bueno, tú eres bastante pasivo, pero esa es tu cultura. Si a ti te gusta mucho el dembow, por ejemplo, ¿tú eres una persona con cultura? Con cultura de dembow, con cultura de música urbana, con cultura de calle, con cultura de fiesta, posiblemente, no diciendo con cultura de consumo de sustancias, Claro. posiblemente. Y entonces esto cuando uno le llama, y perdón si te estoy disgregando el No, no, tema, tranquilo. podemos volver al centro cuando quieras. Esto cuando decimos que, por ejemplo, yo decir, Gaby es una persona culta. Es que eso se usaba,
Pero culta en el sentido de que ella se cultiva, tal vez. Se cultiva, porque tú te puedes cultivar como quieras. Claro, no de cultura, sino de cultivar. Ajá, exacto. Claro. Tú puedes ser una persona que se cultiva bastante y bueno, pero ya esos términos no se usan así. O eso, quien usa eso todavía, para mí, cabe dentro del esnovismo. Claro que sí. Importante. Explícale a la gente lo que es el Vamos esnovismo. para allá, pero vamos por Está bien, parte. Vamos por, está bien. pero Como vamos a Jack. llegar. Qué Ajá, porque vamos a llegar ahí. Ok. Entonces, aparte del capital que habíamos hablado, económico, Cultural, cultural y social, social. está uno que es mi favorito, que será mi siguiente tema de profundizar, que es el capital simbólico. Y esa es una autoridad que simplemente se otorga, no tiene que ser nada en específico. Por ejemplo, nosotros ahora, con la fascinación que tiene el mundo con la cultura caribeña, somos ricos en capital simbólico. Ok. ¿Entiendes? Todo Que el yo mundo lo, quiere yo, ser lo, latino. yo lo pudiera traducir como el capital simbólico viene siendo la bacanería. piquete, el Ajá, el Ese es nuestro piquete. capital Claro. simbólico. Exacto. No, y que eso mismo es el capital simbólico, porque es como algo que tú no se puede medir ni siquiera en dinero, no se puede medir como en qué, pero algo que simplemente se le da un valor. Y que empuja a la gente a, por ejemplo, invertir en ese valor. Por Sí. tanto, es un capital igual de importante. Y que se le da cualquier cierta autoridad. Fíjate, por ejemplo, ahora mismo, y abriendo un paréntesis, ¿verdad? Pero creo que tenemos tiempo y es válido y es relevante. El tema mismo de Bad Bunny en el Super Bowl. Sí, el Super Bowl, claro. sí. ¿Qué ahora? Por ejemplo, a mí me llama la atención porque no sé si vieron que hay un grupo de los llamados MAGA, esta Ay, gente, sí, que van que- a hacer de que su All American, que sí, que sí, Fútbol, que cuánto, sí, da, da, da. cuánto. Entonces, a mí yo estaba pensando en eso y me llama la atención. Me parece primero súper ridículo porque, o sea, que ¿tú Por crees favor. que Kid Rock le va a ganar a Bad Bunny en audiencia? Gracias, gracias. Háganme el favor. O sea, Del si a ustedes lunes. les gusta pasar vergüenza, y segundo, como ustedes van a hacer un mega show de 15 minutos, porque ¿cuánto es que dura el medio tiempo? 15 minutos. 15. Exacto. Entonces, como, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? No sé. Pero el punto es que la decisión de poner a Bad Bunny ahí, más allá de cualquier controversia, que sabemos que la controversia también vende, fue una decisión capitalista. ¿En Porque- qué sentido? Porque Bad Bunny es el artista por cuarto año consecutivo más escuchado en Spotify en el mundo entero. O sea, no es que pusieron simplemente a cualquier artista latino. Pusieron al artista que es no solamente más escuchado de los latinos, es más escuchado de todos. Claro. Entonces, no se trata de que si él es latino, que si él es de donde sea, que parece que ellos no saben que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, sí. porque el tipo es ciudadano norteamericano. Claro. Entonces, me da mucha risa, pero el punto al que quería llegar con esto es precisamente el valor que tiene a nivel de capital simbólico la cultura caribeña específicamente. Vamos a separar un poquito Caribe del resto de Latinoamérica. Sí. Caribeña en sí. Porque fíjate como cuántas personas se identifican con ese último álbum, porque él habla de una realidad que no solamente la vivimos en el Caribe, porque aquí, por ejemplo, yo estoy segura que a todos los que estamos aquí en esta sala ahora mismo se le han mudado familias, se le han mudado amigos. Yo tengo un coro de que el que se quiera ir del país nada más tiene que volverse mi mejor amigo. Claro, Porque claro. van 4 en Para que se filita. vaya. Yo tengo un bestie y se va del país. Yo tengo un bestie y se va A mí del me país. pasa igual, Ginette. Ay, mira, yo estoy loco Sí. por volver para afuera, así que, ¿qué es lo que Ginny? ¿De qué te vas a hacer mañana? Entonces, esto del capital simbólico, ¿qué relación guarda con con este tema que estamos tratando, del tema de las clases, de la definición de la cultura, de lo estético? Bueno, que realmente ya no se trata solamente de qué tan caro pueda ser acceder a algo. Si ya, por ejemplo, se decidió a nivel mundial Sí. que algo es lo más bacano, eso se va a consumir. Y aunque a ti no te guste, porque fíjate cuánta gente han escuchado Bad Bunny aún en contra de su voluntad. Entonces, eso termina tal vez gustándote, porque yo pues, soy un ejemplo de eso. A mí, al principio no me interesaba. Tú sabes, como una cosa, porque yo no sigo lo que haga la tendencia Claro, necesariamente. claro. Pero escuchándolo, hubo un par de canciones que me gustaron y yo dije, cónchale, pero está bueno. Porque el gusto no se forma solamente por tu decisión. El entorno influye mucho. A lo que tú te expones influye mucho en qué a ti te va a gustar. Absolutamente. Y mira que yo me he rodeado de un grupo de personas que
le gustan, ¿verdad? Hablando de eso del snobismo, de este tipo de superioridad que le da a uno por querer odiar a algo que está en tendencia, o por el hecho de que no, a mí no me gusta Bad Bunny, y lo critica, pero hermano, usted no deja de hablar de Bad Bunny. Al final de cuentas, usted está hablando de esto. Entonces, que es Sí. una consecuencia de lo justo que viene Ginita de glosar hoy, que es este concepto del omnivorismo Pero cultural. déjame llegar hasta Deja allá. que llegue. Dale con todo. Anda, niño. Déjame llegar. Diache, me dañaste la sorpresa. A ver, Gino, dale. No, tranquilo, no pasa nada, porque al final estamos en eso. Entonces, el tema de la distinción que se da cuando precisamente se entiende que hay una alta cultura y una cultura baja, popular, entonces esa separación la da a tus gustos supuestamente refinados. Ujú. Eso lo plantea Bourdieu, como les mencionaba ahorita, que es un autor francés, en su libro así mismo llamado La Distinción, y habla también del esnobismo, porque el esnobismo es tú tratar el gusto que tú no consideras como alta cultura como de manera denigrante. Entonces, en ese esnobismo, ¿verdad? Eso es un tipo de violencia simbólica. Exacto. Porque tú lo que estás diciendo es que el valor que tiene esto está por encima de aquello, entonces tú no mereces ni siquiera estar cerca de esto porque tú no lo vas a entender. Entonces, al final, es como, ¿de qué que se trata el arte? El arte se trata de comunicar y de conectar, de tú expresar una idea. Entonces, tal vez una idea no es la que a ti te interese escuchar, pero eso no quiere decir tampoco que la tuya tiene que ser mejor necesariamente. ¿Y cuánta gente no se siente en un concierto de la Sinfónica sin entender un coño de lo que está escuchando? Claro. Exacto. Simplemente por decir que esa es la música que escucha. Y me da mucha risa porque, por ejemplo, en el texto de Bourdieu, cuando lo estoy leyendo una parte, porque ese libro es demasiado grande y a mí me gusta la sociología, pero no tanto. Es un libro, o sea, es una cosa exagerada. Entonces, en una parte a mí me da risa porque él está haciendo como una comparación de piezas musicales para determinar, por ejemplo, cuánta gente le gusta una pieza que él considera de alta cultura, y entonces cuando va a poner un ejemplo como de baja cultura, pone El Danubio Azul, que es una pieza que aquí en este país, el que sepa lo que es, o se considera que es el que más sabe de música. Y Claro, claro. El Danubio Azul, pararararam, pam, 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 pam. Es bonita la pieza, tú sabes, pero... Es bonito, pero es muy, 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 muy popular. Ajá, Claro, exacto. es- Entonces... Es como si, que solo quiero saber si hacia allá es que va el discurso de ese libro, es como si mientras más gente conoce una canción, menos valor cultural tiene. Más o menos, va más o menos por ahí, porque ya no es exclusivo. Entonces, Es como el Exacto. gatekeeping. ajá, Es como exacto. gatekeeping. Sí, eso Claro. es el esnobismo. Exactamente, eso de gatekeeping está No, perfecto. yo no le voy a ahí. enseñar a fulano porque Tú fulano no no- le llega. tú no Después todo el perteneces. mundo No va a pertenece. escucharlo y va a perder su... Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente a ti te atrae de esa música? Exacto. Entonces, esto es un francés, como había mencionado, Pierre Bourdieu, y eso él lo plantea en 1980 y pico, 1984. En el 92 viene un gringo, que por eso es que es tan importante estudiar la realidad social en el lugar donde tú estás, y por eso es tan importante que haya más sociólogos, porque nosotros no podemos tomar los textos de otro sitio y simplemente asumirlo como que aplican aquí, porque no necesariamente es así. Y fíjate, como en menos de 10 años, un autor estadounidense, Peterson, él plantea que realmente la élite, por lo menos en Estados Unidos de ese momento, en lugar de usar la distinción para separarse de los grupos populares, lo que usa es, y ahí sí introducimos el término de el omnivorismo cultural, que para la élite lo que era realmente más como, es lo que en Bourdieu era la distinción, para Peterson lo da es la variedad de cosas que tú consumes, Ok. no la exclusividad que tenga lo que tú quieres consumir. Entre más culto, más conocedor, más inteligente, más superior. Independientemente de cuáles sean esos elementos que componen la Exacto. variedad de tu cultura. Exacto. O sea, si tú conoces a Jay-Z, pero también conoces, no sé, a Taylor Swift, pero además también conoces a Chick Corea, entonces tú eres una persona culta. Exacto, eso es lo que perseguían la élite, según Peterson en ese momento. En el 92. Ajá, en el 92 que él plantea eso. Fíjate que no hacen ni 10 años de aquella otra teoría, y las dos te hacen sentido.
porque representan diferentes realidades. Yo no sé de Francia, yo ni siquiera he ido para allá. Yo pasé como 8 horas en el aeropuerto de Francia, Ya. en una escala. Bueno. Y yo dije, cónchale, pero en 8 horas tiene que darme tiempo de ir a ver la Torre Eiffel. Y cuando yo vi que esos franceses no te quieren ni siquiera decir cómo llegar porque tú no hablas francés, porque aunque hablen inglés no te quieren, yo dije, mira, yo no me voy a poner de loca, va yo pierdo este vuelo, porque nadie me quiere decir cómo regresar. Entonces, eso fue en el 2010, no había de qué mapa, porque si ahora uno lo hace, ¿verdad? Claro. Pero el punto es que mira qué importante es poder tener esa claridad de analizar la realidad social donde tú te encuentras, porque Peterson encuentra esta otra realidad y que también te hace sentido, claro. Por eso cuando vamos, por ejemplo, a una casa o a una fiesta o a un ambiente, puede ser un bar, una discoteca, lo que sea, considerado de alta sociedad, tú te puedes encontrar con el mismo merengue que se baila en el colmado, con la misma salsa que se baila en el colmado, pero esa misma gente tú te la encuentras en un concierto de la Sinfónica, pero esa misma gente van a la noche de jazz que se hacen en el Dominican Fiesta, pero esa misma gente tú la puedes encontrar en cualquier sitio, porque realmente se expande más y también tiene que ver con el acceso a esas cosas. Con el acceso, por ejemplo, a tener siquiera conocimiento de que eso existe. Claro. Porque muchas veces aquí la gente no va, porque cuando tú tienes que atender tantas necesidades básicas en tu casa, tú no tienes tiempo para ponerte a buscar y que déjame ver si aquí van a hacer una noche de jazz en algún lado. Tú no ni siquiera piensas en eso. ¿Qué tú piensas? En la bulla que hay allá abajo ya de un colmadón que ya está ahí, que tú no tienes que ir a buscarlo porque ya está ahí. Entonces, por eso también es bueno estudiar este tipo de temas, porque así se pueden tomar medidas, ya sea a nivel de gobierno o a iniciativa privada, de cómo llevar más oferta cultural a diferentes áreas del país, que no sea simplemente el mismo grupito de siempre. Pero para eso tú necesitas saber quiénes son los que están yendo. Esto del omnivorismo cultural me hace mucho sentido justo en estas recientes semanas en las que hacíamos una publicación en Son de Chanza diciendo que Bad Bunny era el nuevo rey del pop. Y entonces, claro, cuando Michael Jackson sale a la palestra y también cuando estaba en The Jackson 5, de alguna manera era segmentado en ese momento y era discriminado en ese momento. Y a lo largo de su vida, la discriminación, independientemente de que fuera el rey del pop al final de cuentas, la discriminación lo persiguió toda su vida. Y Bad Bunny ahora, vemos gente que utiliza a esta persona que fue discriminada en su momento, Michael Jackson, como una sombra hacia Bad Bunny. Me explico. O sea, ahora dicen que Bad Bunny no tiene lo necesario para ser el rey del pop, porque carece de tal, cual o tal. Sí. Cuando al final de cuentas, eso no lo define la élite. No. Eso lo define el pueblo. Claro. Ahí está, por ejemplo, lo del capital simbólico. Por eso te resaltaba ahorita que ahora mismo la cultura caribeña tiene un boom a nivel mundial, que todo el mundo quiere hablar como dominicano, todo el mundo quiere usar la música. Fíjate, por ejemplo, el éxito de Catriel y Paco en parte se debe a que ellos adoptaron estilos caribeños. 100%. O sea, esto de la que puede, es un video de la chácata. Ajá. O sea, la que puede, la que puede y la que no. Eso es un video de la chácata, el pájaro de aquí. Anda, no lo digas. Claro. Normal. Entonces tener a esta gente argentina incidiendo en el mercado global a través de una frase dominicana es capital simbólico. Y los memes que ellos tenían también de que el diablo, que estaba diciendo eso es capital simbólico de aquí, claro. ¿verdad? Entonces, que más interesante es ver cuándo fue que cambió, porque aquí, aunque todavía de muchas formas se celebra como sociedad, lo que la élite pone como cultura, se ha visto una resistencia muy fuerte a eso. Y lo vemos también con toda la cultura, como le dicen, la cultura a lo foque, que es más del pueblo. ¿Qué tal ese cambio aquí en la República Dominicana? Ese cambio lo dio el internet, porque es que ya se democratizó el acceso a lo que tú quieras ver. Antes, por ejemplo, cuando había que pasar por el filtro de estar en un canal de televisión o llegar a una estación de radio, todos esos filtros eran la élite que lo ponían. Pero ya eso se acabó. Entonces, a mí, tú que mencionas lo de Alofoque, a mí siempre me llama la atención porque
A la gente le molesta mucho de que eso es lo que se está consumiendo, que mira el tipo de contenido. Esa gente está trabajando y haciendo su dinero de manera honesta porque ahí es trabajando que están. Pero si a ti no te molesta la deficiencia del sistema educativo, si a ti no te molesta lo difícil que es para una gente sin recursos conseguir un buen trabajo, si a ti no te molesta la miseria de salario que se paga en este país y el trato inhumano que se le dan a los empleados, pues a ti no te puede molestar entonces tampoco la cultura de los foques y la casa de los foques y nada de esa cosa. Para nada. Porque a ti no te ha molestado nada de lo que ha dado origen a que eso exista. Pero que además esa cultura, a los foques, si le llamamos así, Sí. o más bien la cultura urbana en sentido general, ya ha transmutado hacia tantas clases y formas Sí. que uno tiene el ejemplo como Casu, que entrevistábamos el otro día aquí en el programa, que es una mujer que hace trap en Argentina, que tiene una carrera exitosa en toda Latinoamérica, llenando estadios, y que tiene tremendo cerebro. Entonces, ¿por qué digo el cerebro? Porque muchas veces acuñamos la cultura urbana, el trap, el palabreo, el dembow, con una persona que no tiene herramientas académicas. Y cuando uno se va a sociedades que sí tienen la posibilidad y la oportunidad de educarse académicamente, uno encuentra los mismos perfiles de la cultura urbana dominicana, pero con gente que se expresa mejor sencillamente. Sencillamente. El mismo caso de Catriel y Paco es eso. Lo mismo que sucede. Y yo estoy ahora mismo, por ejemplo, que tú mencionas eso de... a mí me está dando un pique la gente que sigue criticando la cultura caribeña. Por ejemplo, todo el que está todavía activamente odiando a Bad Bunny en redes sociales, tú te vas a arrepentir dentro de 10 años de haberte perdido la diversión. Y otra cosa, tú el que escuche Joaquín Sabina, a mí que no me critique como canta Bad Bunny. Gracias. Bárbara, gracias. ¿Sabes qué? Me voy más lejos. No critiquen a Bad Bunny si usted escucha a Bob Dylan. Muy fuerte. Porque Bob Dylan también es un poco fuerte para sentarse. O sea, lo amo Sí. y muy buenas letras, pero de cantar, Esa es la vaina. está Y un poco complicado. siempre se agarran de eso. Y volviendo a lo que tú estabas hablando sobre como, ¿verdad? De tener esos puntos de acceso donde las personas puedan tener y acceder a ese tipo de cultura, que sea asequible para todo tipo de clase social. Yo creo que también debe de haber un poco de parte de nosotros, el pueblo, de tener esa disposición, a tener la mente abierta, a poder tratar de disfrutar un poco ese tipo Sí. de eventos o de conglomeraciones culturales. ¿Qué tú crees que que uno puede hacer como para incentivar eso? Porque que a veces uno pone de todo, se pone de todo gratis para que todo el mundo vaya, diferentes cosas de cultura bastante asequible en precio y nadie a veces ni le interesa. Mira, lo primero es que eso no es algo que tú lo vas a ver de un fin de semana para otro. No, claro. Eso no es que yo haga un evento hoy y ya todo el mundo se va a motivar. Eso es un trabajo que cuesta tiempo y no es que tiene que gustarle un estilo de música en específico, porque esa es la otra. Tampoco vamos a tener un desprecio por la realidad de aquí, porque los artistas de aquí, por ejemplo, los artistas urbanos, ¿qué es lo que hacen? Habla de su realidad. Y en medida que esa realidad cambia, también va cambiando el discurso. Porque es que tú estás hablando de lo que hay. Entonces, por ejemplo, tú ves a artistas como la misma Toquicha, que no la consumo, pero la respeto como artista, porque ella hace lo que hace y lo hace muy bien, independientemente de si eso es lo que yo quiero escuchar cuando me siento en mi casa. Claro. Pero esa misma artista, por ejemplo, lo que estaba diciendo Chris de el acceso, por ejemplo, a educación musical, ¿quién sabe quién fuera Toquicha si hubiese podido estudiar música? No despreciando lo que ella está haciendo, sino pensando en el potencial que ella tiene y cómo hubiese sido si su realidad fuera otra. Porque artista es. Ahora, lo que ella habla se basa en lo que ha vivido. Y qué pena que haya tenido que vivir tanta cosa fuerte, porque ojalá esa artista pudiera representar otra cosa, pero es que no puede representar otra cosa porque eso es lo que tenemos aquí. Claro, por supuesto. Claro. Y es que lo que representa Toquicha no es culpa de ella. Exacto, que para por nada. eso digo, si no te molesta la corrupción, si no te molesta el sistema educativo, si no te molesta toda la injusticia que hay con la salud, con el acceso a la vivienda, con todo eso, no te puede molestar cuando esa gente se expresa. Pues entonces, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que se expresen o que existan las situaciones que generan ese tipo de artistas? Absolutamente. Partiendo de la premisa que pusiste con el término de omnivorismo cultural, ¿tú piensas que quizás esa significación del gusto, de la distinción y de lo culturalmente aceptado, sobre todo en nuestra parte del mundo, ha permanecido o ya ha cambiado? ¿Tú entiendes que la gente sigue siendo culta mientras más información tenga y desde dónde la perciba? ¿O ya cambió la cosa? Mira, yo te voy a decir la verdad.
ese es mi proyecto de investigación, yo no lo he aplicado. Y esto es otra parte que tengo. Aquí todavía estamos como dando pasitos de bebé con los temas de investigación en cuanto a consumo cultural. El Banco Central sacó un informe del 2024 sobre consumo cultural, que es la primera encuesta de consumo cultural que aquí se hace. En el proceso de yo preparar este tema, yo vi trabajos de otros países, obviamente que uno toma de referencia, y hay encuestas culturales de consumo cultural muy robustas. La de España fue una cosa, que el índice nada más tiene como 25 páginas, nada más el índice de ese informe. De tanto detalle, porque te detalla, por ejemplo, según la cantidad de personas que viven en una casa, quién consume más tipo de medio, quién consume más radio, quién consume más televisión, todo esos detalles. La de aquí, para hacer una primera, es un trabajo buenísimo para hacer una primera. Se puede ir mejorando, porque, por ejemplo, tengo algunas observaciones así rápidas. Por ejemplo, se pudiera separar, por ejemplo, por sexo, los resultados, como qué consumen más las mujeres, qué consumen más los hombres. Se pudiera hacer eso. Detallar un poquito más la parte de la ubicación de las respuestas. Porque si tiene como macro regional, cuánto se gasta en cultura, en bienes de cultura por región, pero sería bueno también verlo, qué sé yo, por provincia. Claro, y por lo menos aquí en el distrito que hay tanta gente, verlo tal vez por municipio, sería interesante también verlo, que no lo abarca. Sin embargo, repito, para hacer un primer trabajo de ese tipo que se hace, es un trabajo bastante bueno, y felicito al Banco Central que siempre está atento a ese tipo de cosas y ojalá se siga desarrollando en ese tema, porque realmente aquí no se ha investigado suficiente sobre esos temas. Por eso es que me interesa a mí como estudiante de sociología, para que no vayan a la escuela después de decir, ¿qué es lo que tú andas ahí diciendo? Hablando disparate. Hablando disparate, una mujer que ni se ha graduado. Ay, no. Te faltan 10 para materias eso, nada más. son 10 Oye, materias. oye, Ginny, y ahora aquí en República Dominicana, ¿cómo tú crees que se estigmatiza la cultura? O sea, ¿y por qué? Mira, a lo irónico es que la inquietud me vino precisamente porque es que yo no veo tanta diferencia. Aquí lo único que se estigmatiza de verdad, es todo lo que sea folclórico, con raíces claramente africanas, vamos a decir, claro, de obvio origen africano. Que sea obvio. Claro. Porque origen africano está en casi toda la música de nosotros. Ay, no digas eso, Ginita, que te bloquean el Instagram. Pero nada más tú tienes que comparar la música de aquí, o sea, caribeña, hablando a nivel de región, con la música de cualquier otro lado. Absolutamente. Nada más tú tienes que hacer eso. ¿A qué tú crees que se parece más? ¿A la música africana o a la música sueca? No, a la sueca. ¿A cuál tú crees que se parece más? Lo que pasa es que hay algunas expresiones que se le nota más por su, tal vez... Oye, qué interesante, perdóname, que Sí. esto que tú puntualizas, o sea, el mayor estigma a nivel cultural en República Dominicana no es de clase, es relacionado a la raza y nuestra nacionalidad dominicana y la referencia de Haití. O sea, ese Racial. conflicto dominico-haitiano. Sí. Y si nos vamos más allá, ¿tú no piensas que de manera muy insana, puntualizando lo que tú acabas de decir? Yo siento que me va a meter al medio de alguna manera. Yo siento que esta va a ser la parte en la que a mí me cancelan, pero dale. No, tranquila, A mí me tranquila. cancelan todos los días, no te preocupes. Me tragué a No. Croarte ayer. Y por eso que no me nominan. Bueno, pues Bueno, sí. ¿tú no piensas que es por todo esto, que Ajá. de forma insana Ajá. el dominicano no puede concebir su dominicanidad sin la historia haitiana? Ay. Qué pena, ¿no? Mira, ese ya tú me pusiste para otro tema, pero es algo que yo tengo también para decirte. El tema dominico-haitiano es bien complicado porque la dominicanidad realmente parte del rechazo al haitiano. Eso está loquísimo. Nosotros no... Estados Unidos, mira, los gringos no odian a los ingleses y se independizaron de ellos. Bueno, sí, pero ya no lo- lo tienen al lado y no Sí. son negros, jajaja. Entonces, No es lo mismo comparar, por ejemplo, Estados Pues- Unidos-México, ¿tú entiendes? Eso. También es de que... porque mira qué sucede ahí, nosotros, ¿de quién fue que nos independizamos originalmente? Fue de Haití. ¿Pero por qué? Porque en un acuerdo
entre Francia y España, que no tenía nada que ver con nosotros, porque nosotros éramos completamente irrelevantes para esa gente. España le dijo a Francia, coge lo que yo tengo ahí. Y Francia soltó todo esto en banda. Y los haitianos dijeron, bueno, como nosotros éramos el lado francés, y España le dio a Francia esto, pues esto es de nosotros. Ahora todo el mundo, aquí somos haitianos. Y a mí me llama la atención que en el Instituto Duartiano, que yo fui a hacer mi recorrido por la casa de Duarte, porque yo tenía sentimiento encontrado con Duarte, al final lo terminé amando. Pero, ¿Qué fue lo que te pero al final. Una persona complicada. Espérate. ¿Qué fue lo que te llevó al otro lado, al lado del amor con Duarte? Bueno, que él no tenía necesidad de ponerse a bregar con eso. Ok, Ya. y lo hizo. Él no tenía que dedicar su vida a que esto fuera un país. Él podía vivir su vida chilling por ahí. No te voy a preguntar cuáles eran los sentimientos encontrados porque se nos va a ir el día. Sí, Sí, Ese exacto. otro pero el segmento. punto es que en el Instituto Duartiano ellos tienen una diorama, ¿qué se llama? Cuando la cosa esta, que la resaltan como muy importante. Y es el momento en el que Duarte decidió, esta es la narrativa del Instituto Duartiano, el momento en el que Duarte decidió que él tenía que luchar porque esto fuera un país, era el que él iba en un barco y alguien le dijo, cállese, que usted es esclavo de un esclavo. Y él dijo, no, yo soy dominicano. O sea, el momento en el que él decide que él tiene que hacer algo es cuando le llaman haitiano. ¿Entiendes? Como que de ahí es que viene como de yo no soy esa otra cosa. Yo soy esto, yo no soy esa otra cosa. Y ese rechazo ha estado siempre. Y fíjate que para el momento de la independencia se juntan varias gente que no tienen los mismos intereses en lo absoluto. Porque Pedro Santana lo necesitaban porque Juan Pablo Duarte era un tipo de palabra. Fíjate que cómo él quería hacer un país independiente haciendo obras de teatro. ¿Tú estás oyendo? ¿Tú estás oyendo? Él necesitaba una gente que sepa pelear. Claro que Cambiar sí. el mundo con una historia. Ajá, exacto. Y entonces se unen, pero con intenciones completamente diferentes. Porque Pedro Santana nunca le interesó que esto fuera un país libre. No. A Pedro Santana lo que le interesaba es que esto no tuviera haitiano, para él poder decirle a España, ven, que no hay que pelear con haitianos, ya todo está limpio aquí. Entonces, como que, fíjate, como cada momento importante siempre se trata de esta separación, digo, un momento importante en ese proceso de la independencia, se trata de separarnos de aquello. Y entonces, si eso era en aquel momento, que Haití era un país que estaba en bueno, imagínate ahora que se lo está llevando Barbacoa. Entonces, Y la incidencia cultural actual que tiene eso. Es impresionante. En muchos momentos de nuestra historia nos hemos pisado la cola en términos culturales. O sea, mucha música y cultura haitiana inevitablemente ha tenido incidencia dominicana y viceversa. De hecho, sobre eso, muchos documentos, muchos videos que incluso hasta yo he hecho de esa convergencia cultural. claro. Que llega hasta un punto en el que uno ni cuenta se da. O sea, ¿cómo tú vas a pensar que la canción Mal de Amores de Juan Luis Guerra es realmente una canción haitiana? Eso para la No, gente... y al que lo diga, No, es un traidor de la un patria. traidor de Porque la por eso es que a mí patria, no me gusta ese tema, porque no importa lo que tú digas, en el tema dominico-haitiano, siempre va a aparecer una cámara de gente atacándote y diciéndote lo que sea, porque o a ti no te importan los derechos humanos o tú eres un traidor de la patria. No hay un punto medio en esa discusión. Esas son las únicas dos opciones. Y de alguna manera rodeamos el mismo tema, que es esa segmentación cultural. Claro. Cuando al final de cuentas, mientras más sabes, mejor. Exacto. Y por ejemplo, mira, nosotros hacemos una actividad, voy a aprovechar para darle payola a las actividades de mi asociación. Hacemos una actividad que se llama Café Sociológico, y en uno de los cafés sociológicos invitamos al antropólogo Jonathan de Olio, que él tiene un libro publicado llamado La Antropología del Plátano, en la cual él habla de la gastronomía dominicana desde la perspectiva de la antropología. Y entonces yo le hice una pregunta que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es por qué si nosotros somos una isla, aquí se consume tan poco marisco y tan poco pescado, Ay. que se considera también eso una cosa como de rico. Exacto. Pero lo que pasa es que, aunque a mucha gente no le guste decirlo, reconocerlo, verlo o admitirlo, la cultura de nosotros es muy marcada por la herencia africana. Claro. Y aquí se come todavía comida de esclavo que vino de un monte de por ahí de África y lo trajeron para acá y no sabía qué hacer con esto y tiró para adelante con lo que encontró, y eso todavía es la cosa que nosotros comemos. Por Y eso es tanto que te nos gusta el acaban- tanto que nos gusta el mango aquí. Por eso que te acaban en No, internet. No, señores, ya yo vi que yo vine aquí a meterme en un lío. Fue. la bandera, que el arroz habichuela es con carne o pollo. ¿Cuánto pecado no está alrededor de nosotros?
Pero no nos preocupamos tampoco porque el agua que está en los alrededores tenga condiciones, porque yo un pecado que lo pequen ahí en la orilla Tú lo del cuestionas, sí. del río Sama, ¿tú te imaginas? Bueno. Pero A mí también- me encanta tener nada más 2 ojos. Pero es yo la soporto violencia ser económica. así. Pero si uno se va a eso, es una violencia económica, porque las partes en otros países, para mí siempre me ha sorprendido como la República Dominicana tiene toda la parte cerca del mar con personas de mucha vulnerabilidad socioeconómica. Sí. Cuando en otros países esas son las áreas de rico. Claro. Toda la gente quiere vivir frente a un río, frente a una playa, y aquí es donde tú ves la densidad más fuerte de personas en condiciones socioeconómicas vulnerables. Claro. Es muy, o sea, eso llama mucho la atención. Incluyele también que toda esa parte comercial del mar, qué sé yo cuánto, toda esa parte costeña, lo que están son botes para sacar o importar productos, o está lleno de desechos, etcétera, etcétera, porque ni siquiera esa belleza natural es contemplada y se vuelve como una violencia económica, porque al final es por dinero. Para el que acaba de Sí. sintonizar, estamos con nuestra querida Ginita, en ocasiones comediante, bueno, en casi siempre comediante, No, en siempre. ocasiones socióloga. Exacto, exacto. De vez en cuando. Que está con nosotros conversando acerca de las diferencias culturales que hace la sociedad sin ningún tipo de necesidad alguna. Entonces, Ginny, para ir dando una especie de conclusión a este tema y rescatando los conceptos de el capital simbólico que mencionabas ahorita, de los diferentes tipos de capitales, de esa visión francesa de los 80, de que mientras más, de la distinción, ¿verdad? La de que distinción, mientras sí. más exclusivo, pues entonces más culto era. Y entonces esa visión posterior en los 80, en los Estados Unidos, no, 90, perdón, sí. en los Estados Unidos, de que mientras más información tienes y más conoces, pues entonces más culto eres. Si intentamos hacer un retrato de lo que vivimos en la sociedad de hoy, de la gente que entra en contradicción con los temas culturales y el tema del clasismo, ¿qué podemos Mira, yo reflexionar? estoy... No puedo, ¿verdad?, tirar adelante porque como cientista social no puedo estar hablando sin base, pero a donde yo creo que va la cosa es que así como el omnivorismo, ¿verdad?, está el univorismo cultural. Y yo creo que aquí todos tenemos mentalidad de pobre y consumimos lo mismo. Esa es mi... Porque Claro que sí. si nos vamos con esa visión de Peterson, si omnivorismo es para las élites, ¿verdad? Ujú. Y el univorismo, o sea, consumir solamente el mismo tipo de producto, de bienes culturales o lo que sea. Por ejemplo, la gente que nada más escucha salsa y no escuchan otra cosa. La gente que nada más escucha bachata y no escuchan otra cosa. Yo creo que aquí somos más de ese tipo de consumidor. Porque fíjate que ya no se trata del bien cultural en sí, sino de cómo tú lo consumes. Entonces yo creo que aquí toditos somos unos ratreros. Toditos tenemos mentalidad baja. Y todito queremos consumir nada más una sola cosa. Pero necesitamos base. Claro. La base. Ok. Eso es tirando comentarios al aire, pues tú me dices que responda según lo que yo crea. ¿Qué visión más extremista del tema? Pero muy realista, porque aquí somos una balsa de imbéciles. Sí, Esa es la verdad. O sea, los niveles de educación en República Dominicana son horrorosos. a todos los niveles. Por tanto, a todos los niveles, por supuesto. Por tanto, es natural pensar eso del univorismo. Exacto. Que consumimos lo mismo todo, porque imagínate, ¿para dónde más vamos a llegar? Claro. Sí, pero que eso no hay excusa en esta época, porque con el internet, lo que tú quieras ver, lo que tú quieras buscar, y más, por ejemplo, y ahí no porque me hayan invitado, pero ahí aplaudo el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, de mostrar diferentes estilos musicales, porque ustedes no se centran en un solo tipo de música. O sea, aquí, yo escuchando lo que ustedes comparten, por ejemplo, en las redes y eso, ustedes comparten artistas de estilo muy diferente uno del otro. Entonces, al final se trata de eso, de conocer todo lo que hay y no conformarse nada más como con lo que está al frente. Lleno, es que al final... De que lleno. Lleno. Ya, Lo la siento, es que confianza eres mi está el amiga, peligro. eres mi amiga. Estamos en el parque ahora, bebiendo. Sí. Falta la fría Ahora ya. soporto. No, mira, Se tú puede. sabes- Déjame decir algo, Está todo, puntualizar dale. algo, perdón, Dale, antes de... dale, dale. Sobre que justifica todo lo que hemos conversado y lo que hacemos aquí en el programa. No es mi interés con lo siguiente que voy a decir, aludir a que somos gente culta, pero
sí quiero que quede impregnado en la mente de los oyentes que pueden estar escuchando, incluso a aquellos que tienen menores posibilidades educacionales. Dígase, atención gente bruta que nos escucha. Mientras más sabes, es muchísimo mejor, más culto eres. Y más ayuda Más que rica pueda... tu cultura, vamos a decir. Claro, más rica tu cultura. ¿Viste cómo enraizado en mí está el tema de Claro. la disgregación cultural? No, porque yo duré ahorita 10 minutos explicando que todo el mundo Claro tiene que cultura. sí. Y él dice, Gracias. ustedes los sin cultura. ¡Los incultos! Que la sin cultura. Y nada, que al final de cuentas, aquí en Radio Bizarro, hacemos programas dedicados a el bolero, a el dembow, a el rock, a la música fusión, a la psicodelia, a etcétera, al synth, al wave, Al trip hop. al trip hop. Y poder tener una escucha de esos distintos géneros solo va a terminar beneficiándote. Solo va a Claro. terminar beneficiándote. Amplifica tu conocimiento e interés. Y es una evidencia también de la realidad de este concepto, de que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado de todo. Claro. Y entonces eso también nos une. Y eso, Claro. y eso nos define. No es verdad que hay gente que solo escucha un solo tipo de música. Porque incluso hasta conduciendo, si vas a la ventana, vas a escuchar otra cosa y te vas a familiarizar con lo que está sucediendo en tu entorno. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Y retomando eso que había dicho hace un rato, vamos a tener un poquito más la disponibilidad, la disposición de poder tener la mente un poquito más abierta, de poder consumir otras cosas. Porque la verdad es que en la era de la información, la ignorancia puede ser una elección. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y me rescato el verbo consumir. A mí me encanta consumir. No, lo Sí. sabemos. Yo consumo de todo. Demasiado nota. consume. Ey, Se nota, debería bajarle, debería bajarle. Yo soy un consumidor. Tengo una última preguntita de mi parte. Ajá. ¿Qué define? Porque también estábamos hablando del libro de Pierre antes, y él habla mucho de la buena cultura y la mala cultura. ¿Hay una definición de eso que sea real, tangible todavía aquí en la República Dominicana de cosas de buena cultura y mala cultura? Bueno, esa pregunta es un poquito complicada porque Sí. realmente, primero no hay data para salvarme No, de, aquí de estamos mi hablando, facultad. sí, Ajá, claro. estamos hablando Estamos aquí. hablando, Imagínense ahora que filosofando. estamos en un colmado. Exacto. Exacto. Ya, Ajá. me quité el gorrito de sociólogo. Ajá. Sí, porque fíjate que definirlo es como complicado porque está muy basado en cosas de otro país y eso a mí me duele. A mí me duele un poco. Fíjate que aún estudié música clásica, me duele el enfoque eurocentrista que tiene la educación musical. ujú. Y fíjate, la historia de la música, nada más es la historia de la música europea. Y entonces tú te quedas como, ok, pero ¿y de nosotros qué? Entonces nosotros vivimos aquí como en burbujas. Cada quien tiene una burbuja y quiere pensar que su burbuja es la mejor. Y a mí me da un pique cada vez que yo escucho a alguien decir la expresión, ay, es que yo soy muy gringo. Mira, si tú no puedes salir de tu casa caminando por la calle de noche porque tienes miedo de que te atraquen, no me digas que tú eres muy gringo. Porque tú estás en este país. Entonces, como tú no puedes vivir de espalda a lo que se hace en este país. Y el arte, la música, sobre todo, es una forma de tú tener conversaciones con personas a las que tú no te vas a encontrar frente a frente en tu día a día. Entonces, como que ignorar lo que se está haciendo aquí, al final lo que hace es perjudicar no solamente a la persona que se aísla, sino a todos los demás, porque nosotros todavía somos un país en formación. Yo digo a veces, lo digo relajando obviamente, que este país es una tarea que no se ha terminado de hacer porque todo el mundo quiere ser el que no hace nada. Todo el mundo quiere ser en el grupo de la tarea. Tú ves que siempre hay uno que nada más se El la pasa arrecotado. barajando. Claro. Ay. Todo el mundo quiere ser el arrecotado. Todo el mundo quiere que otra gente haga el trabajo. Y entonces tú dirás como, ¿qué importancia tiene la música? Porque hay mucha gente que ni siquiera lo entiende. Me da pena, pero hay gente que piensa así. Precisamente porque la vida no se trata nada más de conseguir dinero. El dinero es muy importante, obviamente. Yo lo sé porque no lo tengo y veo su importancia. Así que no quiero decir como que la música es lo más importante, pero es que la música es y el arte en general es uno de los pocos medios que tenemos
para donde todos somos iguales y podemos compartir algo en común con las demás personas que tenemos alrededor. Y creo que la unión es lo que más nosotros necesitamos. No querer aislarnos, ni querer separar a la gente, ni querer creerte que tú eres mejor que otra gente porque te gusta un artista o te gusta el otro. Yo creo que todo se concluye en que no hay música objetivamente buena o mala. Sencillamente hay música que te puede gustar y hay música que no. Hay música que está más trabajada, que hay más horas de trabajo ahí. Y hay música que no. Hay música que conecta y música que no conecta. Porque otra cosa es, el hecho de que tú sepas, que tú domines un instrumento, que tú sepas cantar, que tú tengas técnica, no significa que tú tienes algo que decir. Entonces también tú ves mucha gente que, pero esos músicos son buenísimos, graduados de Berkeley, graduados de qué sé yo a dónde, graduados del Santa Cecilia, pero no tienen nada que decir tal vez. Y entonces ahí es que está el tema de no menospreciar lo que hacen los músicos urbanos, porque tal vez son gente que no tienen los medios para hacerlo de una manera muy refinada, pero sí tienen algo que decir. ¿Qué tú prefieres? ¿Tú prefieres a Tengo un delincuente en mi habitación de Toquicha, que es una obra inédita? ¿O tú prefieres... No, córtalo ahí, córtalo. ¿O tú prefieres a un carajito que tiene su vida entera estudiando para tocar un instrumento, tocando un instrumento, aprendiendo a tocar un instrumento para tocar piezas de otro artista? ¿Qué tiene más valor cultural? Es que Chris nos coge. Tenemos 2 horas hablando de no darle más valor a una cosa que la otra. Y viene el ¿qué tiene más valor? Es que eso es lo que quiero, eso es lo que quiero poner en evidencia, Lleno. Eso es lo que quiero poner en evidencia. Ahora, yo te voy a decir algo que a mí me partió el alma. Que hay mucha gente que piensa, que un carajito se pase 15 años estudiando trompeta tiene más valor que Toquicha tengo un delincuente en mi habitación. Es que son cosas diferentes. Exacto. Son cosas diferentes. Y todas son buenas, todas son válidas. Todo tiene su momento. Porque te voy a decir una cosa. Cuando yo voy, por ejemplo, para Cabarete, no te creas tú que yo voy a poner la misa de Requiem de Verdi. Que yo pongo Omega. Yo no quiero escuchar Tchaikovsky en Cabarete. Claro. Yo sé que me tienen para... Eso es lo que uno quiere escuchar. Entonces todo tiene también su... Y que no duerman pensando. Circunstancial. Mirita, gracias por venir. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Algo más invitarme. ya para despedir. Ya, yo tenía una idea y se me fue cuando tú estabas hablando. Lo siento. Excelente. Disparateo mucho. No, pero está bien, está bien. Concha, estoy tratando de acordarme. Di algo tú ahí en lo que yo me acuerdo. Bueno, vamos a esperar a ver si Jenito se acuerda. Interesante conversación. No, sobre pero la no, así me no me voy a acordar. A ver, Bueno, silencio, qué Jenito se maldita acuerda. vaina. Jenito se va a No, acordar. pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por ¿Cómo te recibirme. gradúas? Bueno, yo estoy llevando la materia de Achín porque, wow, la sociología te consume. Y, bueno, yo vine a promoverla, no puedo estar diciendo la parte mala. Tú sabes, Pero la es un facultad proceso, mira, para todas las personas que quieren hacer como algún aporte al país o... ¿Me Hay pueden trabajo. depositar? Hay trabajo. No, yo no voy a pedir cuarto. O sea, me pueden. De poder, ustedes pueden depositarme si desean. Yo, es más, voy a poner mi número de cuenta aquí para que lo pongan El número de cuenta en pantalla. Hagan sus donaciones para esta pobre. Pero no, o sea, la gente se preocupa mucho por los trabajos. Sí hay trabajo para los sociólogos. De hecho, ahora mismo hay más demanda que oferta porque hay pocos estudiantes, ¿De verdad? pocos egresados, pocos profesionales de la sociología en comparación con todo lo que se requiere. Mira, la verdad es que yo he descubierto hoy, Ajá, y con esto termino, ajá. que a diferencia de mucha gente, tú eres una persona muy culta. Hasta aquí el episodio de Mira, Bizarramente. qué bonita. No puedo, Continúen no puedo. disfrutando. Te amo, Ginita.